Estamos en creadores y este elemento de lo que es la lectura, ¿no? Pero previo a esa lectura está esto, que es esa comprensión y esa utilidad que nosotros le damos al lenguaje, ¿no? Porque quizás, y como usted bien lo decía, el concepto pulido, eso que nosotros vamos y que se va desarrollando en tanto que forma parte de la comprensión que nosotros buscamos en la diaria relación de una sociedad, pasa por eso, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, y es una preocupación nuestra, hacer que la lectura no sea simplemente el motivo de un día, sino que sea de verdad un acto importante que quizás es el elemento que nosotros nos permite sistematizar conocimiento más allá de espacios, más allá de lo que puede ser una relación conversacional que se pueda tener, sino que es una comprensión consigo mismo para potenciar virtudes, para potenciar un ser humano que tiene una razón y que esa razón indiscutiblemente se va a ir consolidando, se va a ir, sí, haciendo cada vez más fuerte, pero asimismo más inmensa, en tanto que la familia, la escuela, la sociedad se integran a la comprensión de que la gente tiene unas primeras lecturas, pero asimismo esas primeras lecturas tienen también que ser nítidas en la sociedad. Para comprender la sociedad y que la lectura pueda ser un elemento de comprensión de la realidad, esta realidad tiene que ser también coherente, tiene que ser una realidad integrada hacia todo lo que nosotros de alguna manera vamos a ir comprendiendo en tanto que es estímulo. Por ejemplo, los niños aprenden a los primeros, o leen unos primeros gestos en la familia, con la cara de alegría, con la cara de felicidad, pero también ven llanto, ven lágrimas, y ya el niño aprende que las lágrimas pueden ser, bien sea de alegría, pero también pueden ser de dolor, y que estos son elementos que están presentes. Esto es que el descubrimiento de la realidad que van haciendo los niños tiene que ser tema nuestro, pues una realidad que se va a descubrir tal y cual como se le presenta en el acto de la lectura. Que caemos otra vez y es normal porque alrededor de eso es nuestra vida. ¿Qué somos y cómo somos ante el mundo? Porque, perdón, don Carlos, cuando uno lee es un acto de descubrimiento. La lectura no puede ser para ocultar, sino que es un acto de descubrir. Totalmente. Es quitar, es entender, es apropiarnos, es tocar las cosas. Y repito, el acto, la realidad concreta está afuera, viene hacia nosotros y nosotros vamos hacia ella en función de estímulos, en función de física, la luz que reflejamos. Si apagamos aquí la luz no nos vamos a ver, se corta, no es una cuestión de que se vaya la luz, pero si cortamos la luz no va a haber programa, no hay una forma de transmitirlo. ¿Por qué? Porque no hay una conexión entre eso. Ahorita está sucediendo, en estos momentos está sucediendo todo en el mundo. Hay un libro fantástico, un cuento fantástico de Jorge Luis Borges, El Aleph, donde una persona podía ver todo al mismo tiempo. Mi vida fue otra, después fue antes y después de leer ese cuento, porque va relacionado con la física, con toda una serie de inquietudes que yo tenía, y lo analizo en función de lo que dices. Tú vas descubriendo y tú vas leyendo y tú vas analizando, pero eso pasa por tu cerebro, eso pasa por tus conocimientos previos, por unos conocimientos que ni siquiera son, que te anteceden, porque nosotros somos arrojados a este mundo, ninguno de nosotros pidió venir a ese mundo, más allá de las consideraciones religiosas que pueda tener cada quien. Nosotros somos arrojados a este mundo, a un mundo que ya tiene
lenguajes, que tiene formas de organización, que tiene toda una serie de cosas que nos anteceden, pero en la cual nosotros estamos relacionados, porque biológicamente, evolutivamente, el Ardipithecus rámido se levantó en su momento, y en algún momento un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering, pero a su vez estamos mezclados con toda una serie de cosas que están en nuestra biología, porque nosotros tenemos formas de entender, y por eso es que todos podemos hablar. Si agarras a un niño que nació en Perú y te lo llevas desde niñito, lo agarras, lo trasplantas de ahí, lo pones en Mongolia, él va a aprender a hablar mongol. ¿Por qué? Porque somos seres culturales, el cual el entorno nos condiciona. Eso que vamos descubriendo, esa familia, ¿cuáles son los agentes socializadores que nos hacen mucho de lo que somos? Nuestra familia, comenzando por nuestra familia, después vamos al colegio, donde nos ponen uniforme porque nos quieren uniformar en cierta forma. La religión, si tenemos alguna religión que nos agarra también muchos desde niñitos, a los que tienen religión, está la sociedad en su conjunto, que son esos pequeños núcleositos. Los medios de comunicación. Y están los medios de comunicación. En este momento estamos en un medio de comunicación. No es lo mismo, por ejemplo, que estemos hablando aquí en este momento, como estamos hablando de esto que estamos hablando, a que una persona en su casa, puede ser un niño, puede sintonizar, no sé, un concurso de baile, a ver quién se quita la ropa más rápido, por ejemplo. Más allá de las cuestiones morales o de lo particular de cada quien. Entonces, toda esa serie de cosas nos moldean qué somos. ¿Qué pasa? Nos define, o de alguna forma, aparte de todas las capacidades que tenemos. ¿Qué pasa nos van moldeando. Nos van moldeando. ¿Qué pasa si no hay sintonía entre lo que me dice mi familia, lo que me dice una escuela que me norma, que me dice esto, así deben ser las cosas, si mi religión dice otra cosa, si la calle a mí me dice otra cosa, la sociedad, y si los medios que yo veo, porque hay tantos medios, y en estos momentos ya vimos una época de los niños hacen sus propios medios porque buscan sus canales de YouTube y buscan particular. Entonces hay una multitud de cosas que nos está facultando o nos está dando la posibilidad de ser muy distintos, pero a su vez nos puede incomunicar. ¿Por qué? Porque nos va reduciendo a guetos de particulares donde mi familia es de esta forma. Pasa cuando tú te casas, las personas se casan, tú entras a un núcleo que es distinto al núcleo en el que tú estabas. Pasa que tú vas a la escuela y entonces los niños tienen otra. Quizás hay niños, porque la escuela aquí es abierta, ya es laica, entonces hay niños de distintos cultos, credos religiosos. Y entonces tú ves o te enfrentas a otras realidades. Entonces pasa que toda esa serie de cosas, al final, ¿quién está en el medio de todo eso? Cada individuo. Cada individuo con sus experiencias previas, con su conocimiento, con su visión del mundo. Para muchos es más fácil, y ha sido lo más fácil a lo largo de la historia, así lo ha demostrado la historia, no hacerse tanta pregunta. Es decir, bueno, si a mí hay las religiones o ciertos credos o ciertas filosofías me dan estas respuestas ya tranquilas. Y en la sociedad me dice, sobre todo en estas sociedades ya industriales de la modernidad, que yo lo que debo es, tú debes trabajar, vas a tener un sueldo, vas a tener una serie de cosas y tú dedícate a eso, lo demás es. Entonces ese tipo de sociedad, para muchas personas es mucho más sencillo eso, hasta cierto punto, mucho más sencillo hasta cierto punto, mientras ese sistema en el cual decidió meterse funcione. Cuando ese sistema ya no le das sus inquietudes, las inquietudes filosóficas, inquietudes de tipo de qué cosa lo puede, porque no, yo considero que la vida no tiene un sentido, tú le buscas un sentido a la vida. Si tú dijiste que el sentido de tu vida eran cosas materiales, por ejemplo, y cosas materiales que tú podías acceder a ellas mediante ciertas cosas y una relación formal de trabajo mercantil, y pasa que ya esas cosas tú no las puedes tener y tú te definiste en función de esas cosas, entonces tú tienes una crisis, o llega un momento que tú dices, hey, yo tengo, o llega alguien y te roba muchas de esas cosas que tú tenías, entonces, hey, me quitaron cosas que yo era, pero esas eran cosas que tú, desde el punto de vista filosófico, desde inquietud, tú decías, ¿de verdad yo era eso? Esas son las preguntas y esa es la importancia de que nosotros fomentemos, y yo creo que considero que la importancia de este programa, la introspección, que las personas se hagan preguntas. Fíjate, Carlos, y perdona, ¿no? Este elemento que tú traes a colación, y la excusa es la lectura como formadora de realidades y la lectura como un hecho social, es quizás, digo yo, ¿no?, elemento sustantivo por ejemplo, en las propuestas que hace Simón Rodríguez. Pero también uno las consigue en muchas de las cosas que escribía Luis Beltrán Prieto Figueroa. Por ejemplo, el texto de La magia de los libros de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que fue una conferencia que él dio, tiene esta particularidad de hacernos comprender
que cuando el niño, el hombre se descubre a la lectura, lo primero que va a hacer es confrontarla con la realidad, los conceptos, las definiciones, la realidad que te muestra a ti. Me habían dicho. Y lo que te habían, claro, tú miras hacia atrás y dices, oye, pero papá no es esto, papá es otra cosa. ¿Eh? Y entonces cuando tú sientes que las palabras se te fortalecen o se te pueden debilitar, en tanto que pueden ser lecturas de textos sacados de nuestra realidad y llevados o traídos por realidades de textos que no nos pertenecen a nosotros, en el campo de la administración, en el campo de la economía, en el campo de... Y tú dices, oye, pero es que esta explicación que me da este texto no tiene ningún referente con eso que yo he ido comprendiendo de la realidad. Para mí la realidad es otra cosa. Por ejemplo, en administración la gente dice, oye, que el salario es un gran motivador, y tú de repente te consigues sociedades donde el salario no es un motivador, y tú tomas y sacando de tus palabras, yo pienso que es hacia donde va, de ver que hay verdades que se caen en la medida que tú haces una lectura reflexiva, haces una lectura crítica, verdades que se caen y que de repente eran grandes cuestionamientos de una sociedad, y tú dices, oye, pero ¿hasta dónde esto que yo tenía como una verdad en mi realidad no tiene ningún significado? Para seguir conversando sobre este tema lo hacemos después de esta pausa. Ya venimos.